conclusiones que las extraemos, sabemos que tienen limitaciones, sabemos que tienen topes de validez. Y eso hace que nuestro trabajo sea más serio y eventualmente más riguroso. De todas maneras, más serio. Más riguroso depende del énfasis que nosotros pongamos. Y por cierto, eso significaría también que no nos equivocamos a la hora que explicamos nuestras conclusiones. Nosotros lo que buscamos con esta herramienta es, y no debemos olvidarnos, validar un postulado teórico. Y el postulado teórico, en líneas simples, así lo más simple posible, es y igual beta 1 x1 más beta 2 x2 más beta 6 x6. Un poquito más profundo, el postulado teórico es y está afectado por 6 variables, causado por 6 variables explicativas, a través de una formulación lineal. Y esa afirmación es la que nosotros queremos validar. Por eso es que nuestro esfuerzo es verificar si esos coeficientes beta son 0 o no. Porque de ser 0, se estaría cuestionando lo que dice la teoría. Porque el postulado teórico dice, como vuelvo a repetir, la variable y es causada por estas 6 variables explicativas, a través de una formulación lineal. Y si un coeficiente o todos los coeficientes son 0, lo que estamos diciendo es que al ocurrir una variación en una variable explicativa, la variable explicada se mantiene intacta, que rebatiría lo que la teoría viene diciendo, que es que las 6 variables afectan a y. Por eso el centro de la hipótesis no es una hipótesis cualquiera. No es vamos a ver si los betas son 0. Es verdad que la óptica estadística eso es lo que hacemos, pero en realidad lo que nosotros buscamos es verificar si el cambio en y ante un cambio en alguna x es diferente de 0 o es 0. Y las conclusiones las extraemos con un determinado nivel de confianza. Y eso lo volveré a repetir al final de la clase. Cuando yo afirmo algo a un 80% de confianza, tengo el 95% de confianza, el 99% de confianza que le vamos a ganar a Emiratos Árabes Unidos. Yo mismo estoy diciendo que existe un 1% de probabilidades de que no ganemos. O sea, es una afirmación que puede no ser cierta. Que puede no ser cierta. Ese es el rigor que le voy a poner yo. Y la seriedad es que yo no digo le vamos a ganar al 100%. Porque si lo dijera al 100%, ustedes no me creerían. O sea, falta de seriedad en la conclusión, porque no sé lo que estoy hablando. No entiendo que el partido Perú-Emiratos es un partido que tiene resultado aleatorio. Entonces, la diferencia entre la seriedad y el rigor. El rigor es el 99%. Y si digo 80%, tengo menos rigor en mi trabajo. Y mi trabajo es serio porque ustedes me creen al 80% y saben que tengo el 20% de probabilidades de equivocarme, o me creen al 99%, pero no me creerían al 100%. Eso mismo es lo que hacemos aquí. Queremos afirmar si los coeficientes beta en conjunto, esa es la prueba global, son todos 0 o no podemos decir que son todos 0. Y el indicador que construimos se construye con un conjunto de conocimientos que hemos desarrollado. El primer conocimiento es que estos dos cocientes son variables aleatorias. Y son variables aleatorias que distribuyen chi cuadrado. Y que el primer cociente, la que he llamado yo la variable do, es variable aleatoria porque tiene muchos posibles valores que pueden ocurrir por razones que desconozco. Y esos valores que pueden ocurrir vienen de que existen diferentes valores de y que generan diferentes valores de beta estimador. Y las razones por las que ocurrió el valor y que he observado y que me ha permitido obtener un estimado, no las conozco, por eso son valores aleatorios que puede tomar este beta estimador. Y esta forma cuadrática, porque esta es una forma cuadrática, en beta estimador, corresponde a una variable aleatoria que distribuye chi cuadrado. Y como yo quiero hacer pruebas de hipótesis respecto a beta, para saber si va a ser 0 o no, me doy cuenta que me falta conocer el valor de sigma, aun cuando yo haga hipótesis sobre beta. Entonces el sigma cuadrado, que también es desconocido, me resulta un estorbo para hacer la hipótesis con esta variable do. Y ahí es donde aparece, y por eso lo definimos al comienzo. Hay otra variable que también distribuye chi cuadrado, porque E transpuesta E, el vector E es un vector de variables aleatorias. O sea, no es que sea no es una suma, no solo es una suma de valores, sino que cada uno de los valores C que han sido sumados después de ser elevados al cuadrado es un resultado aleatorio. Otra vez porque es el valor de Y observado, que es aleatorio, que tiene infinitos valores que pueden ocurrir, menos X por beta, que también es un conjunto de posibles valores aleatorios. Y este beta es aleatorio porque Y lo afecta. Y Y es el hecho aleatorio, el valor que ocurre y los posibles valores de las respuestas que pudimos haber obtenido.
Y el resultado de este cociente, ese es el tercer conocimiento, divididos entre los grados de libertad, constituye otra variable que es aleatoria, porque obviamente es el resultado de una manipulación de variables aleatorias. Es otra variable aleatoria. Y esta manipulación, nosotros sabemos, tiene dos características. Hace desaparecer el valor de sigma o lo hace irrelevante el valor de sigma en el cociente al dividir las dos variables aleatorias entre sus grados de libertad. Y segundo, hace que el cociente sea una variable aleatoria con distribución conocida, cosa que también sabemos. El cociente de dos chi cuadrados divididas entre dos variables que distribuyen chi cuadrado, ambas divididas entre sus grados de libertad, distribuye f. Y si distribuye f, tiene una asignación de probabilidades, los valores de la variable que distribuye f, tiene una asignación de probabilidades que ya son conocidas, que ya son estudiadas. Por eso la idea de que la distribución de una variable sea una distribución conocida, que alguien ya la haya estudiado, que alguien ya la haya trabajado. ¿No? Yo afirmaba hace un ratito de manera atrevida, poniendo un ejemplo ridículo, decía, le vamos a ganar a Repúblicas Árabes Unidas al 99% de probabilidades. Yo confío que al 99% de que le vamos a ganar. Pero esa asignación de probabilidades no tiene sustento. Es solamente mi creencia. Yo también pude haber dicho 80. ¿No es cierto? No tiene respaldo de un trabajo previo, de un estudio, de una fórmula de asignación de probabilidades. Don Balón de repente tiene mejores trabajos que yo para asignar probabilidades. Don Balón es una revista de información estadística sobre el fútbol. Por eso nosotros decimos, mira, hemos descubierto que este cociente es una variable aleatoria que distribuye f. Y al decir que distribuye f, es que nosotros tenemos dónde recurrir para defender la asignación de probabilidades. Y eso es lo que nos dice la tabla F o la fórmula, el resultado de la fórmula. Nos dice, miren señores, si ustedes tuvieran una variable F que distribuye 6 y 114, si ustedes tuvieran un partido de fútbol entre su selección y la selección de Qatar, la probabilidad de que gane es 99%. Ah, esto tiene mayor defensa. La probabilidad de que el valor F sea menor que 2,95 es 99%. Eso es lo que me dice una variable que distribuye F con 6 y 114. Esto no me lo dice mi trabajo. Esto me lo dice el trabajo del estudio, resultado del estudio de una distribución F con 6 y 114. Y también me dice, por si yo quiera saber, que la probabilidad de que se encuentren valores por encima de 2,17 es 95%. Eso es una afirmación válida, estadísticamente defendible. Cualquier variable aleatoria que distribuye F con 6 y 114 grados de libertad, existe un 99% de probabilidades de que los valores de esta variable sean menores que 2,95. O sea, los valores que toma esta variable se agrupan en un 99% menores que 2,95. Y como resulta obvio, 95% es una probabilidad menor, tiene que tener un intervalo menor, menores que 2,17, 95% de los valores. Cualquier valor de una variable, cualquier variable que distribuya F con 6 y 114. Eso es lógica estadística, lógica deductiva. El elemento que nosotros vamos a usar para hacer la prueba de hipótesis no es solo un razonamiento deductivo, sino es un razonamiento abductivo, que hace uso también de un poco de inducción, pero es fundamentalmente abductivo. El razonamiento que vamos a usar es diferente. Vamos a decir, si tuviésemos un valor de una variable que distribuye F con 6 y 114 grados de libertad, vamos a afirmar que debe pertenecer a un valor menor que 2,95. Y eso lo vamos a afirmar a un 99% de confianza. Si distribuye F, creemos que debe ser un valor que es menor que 2,95. Y nos podemos equivocar, por eso las conclusiones no son contundentes ni determinísticas. Son afirmaciones con un determinado nivel de respaldo o de confianza, que me la da la distribución probabilística. Y entonces me pregunto, a ver, ¿será cierto esto de que esta variable distribuye F con 6 y 114? ¿Y cómo voy a comprobar si es cierto? Porque voy a buscar un valor y resultará corresponder al valor, a un intervalo que pertenece al 99% de confianza. ¿Cómo estoy seguro que he asignado bien la probabilidad? ¿O cómo lo puedo confirmar que he asignado bien la probabilidad al decir que va a ocurrir al 99%? Porque ocurren los hechos que tienen mayor probabilidad de ocurrir. Y si no ocurriese un valor al 99% de confianza, no ocurre un valor menor que 2,95, entonces voy a creer, a ver si me sigue, voy a creer que me he equivocado al asignar la probabilidad. Ayer tuvimos una discusión muy bonita con sus colegas del salón de la noche, el salón 3 creo que son, o 2, 3, ustedes son 4. O no, 4, ustedes son 3. Ya. Y ellos discutían y nos decíamos, pero también puedo decir que corresponde a ese 1% que no estábamos seguros.
y no me he equivocado al asignar la probabilidad de 99%. Y es verdad, también puedo decir. Pero la conclusión abductiva es al revés. Es yo voy a afirmar que debe ocurrir. Y si no ocurre, es que me he equivocado al asignar la probabilidad. Como el ejemplo ese del accidente, ¿no? Voy a cruzar la pista porque existe un medio por ciento de probabilidades que me atropellen. Pero me atropellaron. Entonces, ¿qué cosa se puede afirmar de ese atropello desde el punto de vista estadístico? Primero, tenía razón, había un 99.5% de que no me atropelle y había un medio por ciento de probabilidades que me atropelle. Había asignado bien la probabilidad, que es lo mismo que decir, es verdad que la variable distribuye F. Y la otra conclusión que se puede sacar es que me equivoqué al asignar 99,5% de probabilidades de salir ileso. O sea que de repente la probabilidad de salir ileso no era 99,5, era menos. Entonces, me he equivocado al asignar la probabilidad. Me he equivocado al decir que la variable aleatoria distribuye F. Eso es lo que hacemos. Y entonces necesitamos conocer un valor de esta variable Φ para saber si nos hemos equivocado al decir que la variable Φ distribuye F. Y nos damos cuenta que no puedo conocer ningún valor de Φ porque no conozco el valor de beta verdadero, el verdadero valor del beta parámetro. ¿Puedo conocer un valor de beta estimador? Sí, cuando haga su trabajo econométrico y tenga el estimado. El estimado, el de aplicación de la fórmula x transpuesta x menos 1 x transpuesta y, ese estimado es uno de los muchos valores que puede tomar la variable aleatoria beta estimador. ¿Conozco x transpuesta x? Por supuesto, son datos fijos. Y si conozco beta estimado y conozco el valor de y, puedo conocer los valores de e, pero no conozco el valor del parámetro beta. Entonces no puedo conocer. No puedo conocer un valor de Φ para poder concluir que Φ distribuye F. Y si distribuye F, quiere decir que el 99% de los valores son menores que 2,95. Si hiciera la hipótesis, esto es una hipótesis, una afirmación. Si hiciera la hipótesis que beta es phi, si hiciera la hipótesis que beta es phi, entonces la variable Φ se convierte en beta estimador transpuesta x, beta estimador entre 6, partido por e transpuesta e entre 120 menos 6. Los valores de sigma no afectan el cociente porque están en el denominador del numerador y en el denominador del denominador. Y si digo que beta es 0, si fuera cierto que beta es 0, entonces lo que distribuye f por 6 y 114 grados de libertad es la variable Φ condicionada a que beta sea 0. Φ condicionado a que beta sea 0. Condicionado a que beta es phi, a que es verdad que beta es phi. La variable Φ condicionado distribuye f con 6 y 114 grados de libertad. Y si distribuye f con 6 y 114 grados de libertad, debería ser cierto que de disponer de un valor de esta variable Φ condicionada, debería resultar menor que 2,95, con un 99% de confianza. Debería ser cierto que el valor que se obtenga debería pertenecer al grupo de la mayoría, si fuera cierto que Φ condicionado distribuye F. Entonces, la búsqueda de un valor de Φ condicionado. Y como ya decimos, beta estimador, se puede conocer un valor que es beta estimado. X transpuesta X es una matriz definida positiva que también se conoce. Por lo tanto, la expresión que está en el numerador, un valor de la variable que está en el numerador, sí se puede obtener. Y un valor que está en el denominador también se puede obtener, porque el vector E es igual al vector Y menos el vector Y sombrero. Y si tengo un valor de Y observado, de la variable aleatoria vector Y, y si tengo un valor de Y sombrero, luego de reemplazar la matriz X por el vector B y el vector beta, un valor de estimados, puedo construir el denominador, un valor del denominador. Por lo tanto, sí puedo conseguir un valor de la variable Φ condicionada. Y ese valor, si fuera cierto que Φ condicionado distribuye F, debería ser menor que 2,95, con un 99% de confianza. Con menos confianza debería decir que debe ser menor que 2,17. Con más confianza afirmo un intervalo más grande. La inflación el próximo año va a ser menor que 5%. Viene otro alumno y dice, no, la inflación el próximo año va a ser menor que 9%. Entonces, ¿qué cosa voy a decir? Afirmar que va a ser menor que 5% tiene una probabilidad, y asignar que va a ser menor que 9% tiene una probabilidad mayor, tiene una confianza mayor. Tengo mayor confianza en aceptar que va a caer en un intervalo más grande. Por eso es que resulta estos dos valores. 95% de que va a ser menor que 2,17 y 99% que va a ser mayor que 2,95. Menor que 2,95 y menor que 2,17. Creo que dije mayor. ¿Qué debería pasar? Que ese valor calculado debería ser menor que el tabular. Y si es menor que el tabular, esto que se llama el F calculado, aquí lo llamo condicionado, pero es el F calculado menor que el tabular, es verdad. En términos brutos, acepto que beta es igual a phi. En términos finos, digo, si el valor que conozco es menor que
2.95, afirmo que fa condicionado distribuye f. Esa es la afirmación abductiva, porque con un solo valor afirmo la distribución de una variable. O sea, acepto que la variable distribuye f. Y si distribuye f es porque era cierto que beta era phi. Acepto que beta es igual a phi o acepto la hipótesis nula. Y si por el contrario el número resultase muy grande, mayor que el f tabular, lo que voy a decir es que no puedo aceptar la hipótesis de que fa condicionado distribuye f. O sea, no puedo aceptar que la variable aleatoria que estoy usando y que las probabilidades que estoy asignando corresponden a las de una variable que distribuye f. Y ahí es donde nosotros concluimos que no puedo aceptar que beta es phi. Y detrás de esa afirmación hay todo este razonamiento, el que voy a hacer ahorita. Hasta la fase anterior, hasta aquí, no hay duda, porque hasta esto viene de dos verdades que nosotros hemos demostrado que estas dos variables distribuyen chi cuadrado. Y viene de que nosotros conocemos que el cociente de las chi cuadrado divididas entre sus grados de libertad distribuyen f. O sea, no hay duda de que esta variable, con el desconocido beta o con el verdadero valor de beta reemplazándose, distribuye f con el verdadero valor de beta. ¿Y qué descubro? Que cuando reemplazo el valor beta parámetro igual a phi, deja de distribuir f, porque el valor calculado salió mayor que el f tabular. No resultó razonable. Entonces digo, ¿dónde me he equivocado? A la hora que hice esta hipótesis. A la hora que dije que beta era phi, y por lo tanto concluí que esta variable fa condicionada distribuía f. Y aquí es donde la conclusión más sana que yo he encontrado es la de decir que no hay elementos para afirmar que beta es igual a phi. ¿Y por qué no hay elementos? Porque si nosotros decimos que fa condicionado no distribuye f, si nosotros decimos que fa condicionado no distribuye f, entonces lo que decimos es que no existe ningún elemento para decir que el 99% de sus valores van a ser menores que 2,95 y que por lo tanto tampoco existe ningún elemento para decir que no debe resultar un valor mayor que 2,95. Por eso es mejor decir, bueno, no es mejor, no es lo que sea mejor. El decir que no se acepta la hipótesis porque beta es diferente de phi es una frase menos elegante que decir no puedo concluir que beta es igual a phi, porque no tengo elementos, porque no sé cómo distribuye la variable fa condicionada, porque de qué es variable aleatoria, es variable aleatoria. Y si no sé cómo distribuye, no sabría que el 99% de los valores deben ser menores que 2,95. Entonces, ¿qué concluye? Solo que no puedo afirmar que beta es phi. No puedo concluir. ¿Y por qué no puedo concluir? Porque no tengo elementos. Por supuesto que esa explicación es demasiado sofisticada para alguien que usa la econometría como una herramienta para tomar decisiones. Cuando usted usa un martillo, usa una herramienta, ¿no es cierto? Y no necesita tener todas las explicaciones, ¿no? Para martillar el clavo, usted va a usar el martillo. Y no necesita la explicación de que el peso del mazo del martillo debe tener una proporción con el mango y el lugar que usa el mango. El que debe poner la mano para poner el mango y la fuerza que tiene que impulsar el golpe para que el clavito se hunda en 2 golpes, que es lo eficiente, no en 1, ni en 5, en 2 golpes. Pero nosotros que sabemos la magnitud de lo que estamos haciendo, que si no pongo bien el clavito se me viene abajo el estante, que si no hago bien mi trabajo, lo que estoy haciendo es cuestionar mal la teoría, ¿no? La magnitud del trabajo, cuestionar la teoría. Un trabajo hecho por científicos que nosotros mismos, conclusiones que a nosotros mismos nos parecen razonables, es la lógica de la economía. Entonces hay que conocer la herramienta. Y por eso es que llevamos todo este hermoso curso de econometría y odioso para algunos. Porque la herramienta la vamos a usar para hacer un trabajo totalmente riguroso, para hacer un trabajo serio, cuestionar la teoría. Si no somos y no queremos ser estos conocedores de la técnica, entonces solamente lo aplicamos. ¿Y cómo lo aplica? Ah, mire, usted en su trabajo tiene que definir el nivel de confianza y el valor tabular de una variable que distribuye f. ¿Con cuántos grados de libertad? De memoria, la receta. Con k y n menos k grados de libertad. El manual dice que el valor tabular es 2.95. Entonces voy a calcular un valor. ¿Qué valor? El f calculado. Este valor. Y este valor, este valor. Beta estimado, x transpuesta x, beta estimado entre 6, entre transpuesta e, entre 114. Y luego los comparo. Si este valor es menor que el tabular, acepto que beta es igual a phi. Si este valor resulta ser mayor que el f tabular, acepto que el beta, no puedo aceptar que el beta sea igual a phi, y lo concluyo a un 99% de confianza. ¿Y por qué ha hecho eso? Ah, yo no sé, simplemente tenía que poner el clavo. ¿Pero por qué golpeó con ese martillo? Ah, porque es el que me dieron. ¿Y por qué no usó un martillo más grande o más pequeño? No sé. ¿Y por qué no dio 4 golpes o 3 golpes? No sé. Eso es la diferencia. Saber por qué hacemos algo o simplemente hacerlo.
porque lo que nosotros proporcionamos es una herramienta de análisis, una herramienta para tomar una decisión. Siempre nos podemos equivocar, ¿no es cierto? Por eso es que nosotros aceptamos que las conclusiones no son conclusiones deterministas o determinísticas. No estamos en un escenario de análisis matemático. En el análisis matemático dice si el valor de la función cuando x es menor que 8, cuando x es 7,50 es positivo y cuando x es 9 es negativo, al 100% afirmo que entre 7,5 y 9 va a haber un corte con el eje de las abscisas. Es una afirmación sin dudas, válida al 100%. No hay forma de que diga, pero ¿seguro que va a cortar? ¿Existe alguna remota posibilidad de que no corte en ese intervalo? No, le vamos a decir, mira, como la función es continua, en 7,50 era negativo, y en 9 el valor de y es positivo, en 7,50 el valor de y era positivo, y en 9 el valor de y es negativo, en algún sitio entre 7,5 y 9 tiene que haber cortado. Pero seguro, recontra seguro. ¿Cuál es la probabilidad de que me equivoque? ¿Existe? No, no existe. En cambio, nuestras conclusiones son todas conclusiones con un determinado nivel de confianza, porque hacemos estadística. Y también hay que evitar el sesgo económico. El sesgo económico o el riesgo de ser demasiado economistas, la tentación de ser economistas o la tentación de ser matemático. La tentación de ser matemático es querer aceptar las conclusiones como si fueran verdad absoluta. La tentación del economista es creer que la teoría se cumple, porque nosotros cuando leemos la literatura, el postulado teórico no nos parece absurdo, nos parece totalmente coherente y válido. Si nos pareciera absurdo, decimos, oye, esta hipótesis no es cierta. No, mira la hipótesis, y con esto concluimos después de este trabajo, el 99% de los peruanos tienen trabajo estable. Y bueno, esta conclusión no funciona, esto no es cierto, ni siquiera tengo que comprobar esta teoría. Esta es falsa, esto no es verdad, no dudo. En cambio, cuando yo leo la literatura, el postulado me parece razonable, lógico, es verdad, cuando aumenta la oferta monetaria, se puede ocurrir un aumento de precios, puede ocurrir un aumento del tipo de cambio, puede ocurrir una disminución de las reservas o puede ocurrir un aumento del producto. Eso es coherente. Y entonces lo que ocurre es que a veces los economistas nos vemos tentados de querer encontrar un resultado coherente con la teoría y usamos niveles de confianza que nos permitan concluir que la teoría es válida y que no se puede aceptar que los betas sean cero. Y eso es un riesgo también que está innato en el economista. ¿Qué nivel de confianza voy a usar? ¿Qué nivel de confianza? Porque eso es una decisión del investigador. ¿Con qué nivel de confianza voy a trabajar? 95%, 99%. Si uso 99%, tengo mayor probabilidad de aceptar la hipótesis nula que si uso 95% de aceptar, porque al 99% los valores tienen que ser menores que 2,95. Si uso 95% de confianza, la probabilidad de aceptar la hipótesis nula se reduce. Y además, si aumento el nivel de confianza, la probabilidad, el intervalo de valores que me hacen aceptar la hipótesis nula es más grande. Entonces, si quiero aceptar la hipótesis nula, le voy a poner un nivel de confianza más grande, porque creo que no se cumple. Pero si quiero rechazar la hipótesis nula, debería usar un nivel de confianza más bajo, para que el valor calculado tenga mayor probabilidad de ser mayor que el valor tabular. Eso es creer demasiado en la teoría y querer validar un postulado sin el rigor suficiente. Cuando nosotros queremos validar el postulado teórico, que es lo mismo que decir rechazar la hipótesis nula, lo que nosotros deberíamos es usar un nivel de confianza más alto. ¿Y por qué más alto? Eso juega en contra, es cierto, juega en contra. Pero si a pesar de haber usado el nivel de confianza más alto, el valor calculado es mayor que el tabular, entonces la conclusión tiene mayor respaldo. Es una conclusión que tiene mayor confianza. Porque a pesar de que yo le di todas las posibilidades para aceptar la hipótesis nula, le di la mayor probabilidad, usé un valor extremadamente tabular, extremadamente alto, a pesar de ello, la aleatoriedad hizo que el valor resultase mayor que el tabular. Por lo tanto, mi resultado de rechazar la hipótesis nula es un resultado que tiene mayor rigor. Un minuto exacto, voy a tomar la medicación, y voy a pasar lista y voy a traer agua, todo en un minuto, por favor. No tengo forma de acceder al web virtual. Parece que todavía está en problemas. Y no creo que pueda acordarme de los nombres de los 27 que están en el salón. No creo.
Me voy a tomar una foto para acordarme de los 27 que están en mi pasarlista, si no les pondré presente a todos. Listo. Como el trabajo es repetitivo, porque todos los trabajos econométricos hacen pruebas individuales, hacen estimación, aplican la fórmula de X transpuesto, todos los que usan mínimos cuadrados ordinarios aplican la fórmula, no falta un desarrollador que encuentra eh, oportuno dar facilidades a los usuarios. Y entonces lo que nosotros encontramos, sabiendo usar un software, es este resultado. Este resultado estadístico. Luego de poner nuestros datos y hacer la regresión, esto es lo que vota el programa informático. Entonces, a mí me gustaría que nos quede más o menos claro que nosotros estamos en capacidad de entender un resultado y analizar un resultado. Esta es una regresión que trata de encontrar la relación que existe entre el crédito y estas variables. La tasa activa en moneda nacional, el impacto del PBI real, la tasa preferencial bancaria y las expectativas de crecimiento. Es un trabajo antiguo, es un trabajo de hecho el 23 de noviembre del 16, o sea, 2 días antes de entregar el trabajo final del grupo del curso del 16. Y esta primera columna me da los valores estimados de los coeficientes, no me da los parámetros, y no debo verlos como parámetros. Esta segunda columna me proporciona la raíz cuadrada del valor estimado de sigma cuadrado por el coeficiente A11, A22, A33 de la inversa de X transpuesta X. Y este valor T calculado es la división entre el coeficiente y el error estándar. O sea, el valor T, el tau, el T calculado, el T estadístico. Y esto es lo que yo voy a compararlo con el valor T tabular. Y entonces aquí veo que cuanto más cercano a cero está, debo aceptar la hipótesis nula, porque este es el T calculado. Cae en zona de aceptación. Y cuanto más grande es, debo negar la hipótesis nula. También está el R cuadrado, el R ajustado, que vamos a ver más adelante, la media de la variable dependiente, la desviación estándar de la variable dependiente, el valor de sigma estimado, la suma de los cuadrados de los errores, el F estadístico, 308, que lo comparamos con el F calculado para ver si aceptamos la hipótesis nula o no. A simple vista, uno que ya conoce el tema dice, mira, si el F calculado es mayor que 8, normalmente uno acepta la hipótesis, rechaza la hipótesis nula. Y si los tabulares, los T calculados son mayores que 2, 2,5, debe rechazar la hipótesis nula. En absoluto los valores calculados. Eso es más o menos un conocimiento, con certeza no se maneja, hay que ir a ver con precisión los valores tabulares. Solamente para curiosidad y para que se dé cuenta que a veces es útil conocer cómo se trabajan estos indicadores o estos números. Les voy a contar en 2 minutos una experiencia triste que hemos tenido Eduardo y yo hace un par de meses. Un exalumno terminó su trabajo de licenciatura después de haber pagado todo lo que tenía que pagar, presentó su trabajo y pidió fecha de sustentación. Pero resulta que el buen joven o no tenía tiempo o no se acordaba de la econometría y entonces mandó a hacer su trabajo estadístico. Y el joven que le mandó a hacer, o la empresa que hizo el trabajo estadístico, cobra por éxito. Entonces parece que no tenía resultados exitosos. ¿Y qué hizo? Simplemente editó el resultado. Lo editó, movió los números para que salieran resultados espectaculares. Y la buena persona que había pagado, presumo, para que le hagan el trabajo, porque no quiero presumir que esta persona había hecho trampa, presentó el trabajo sin entender la estadística. Para mala suerte, los jurados fuimos Eduardo y yo. Y entonces, cuando vemos los resultados, decimos, oye, Eduardo, le digo, aquí esto está mal. Sí, me dice, yo también ya había descubierto que el T estadístico no es el cociente de la relación entre el coeficiente y el estándar. Y además, no es posible que con esos resultados el valor de F sea alguno determinado. El valor de Durbin no es coherente. Efectivamente, era odiosamente editado el resultado. Buscamos los datos, pedimos los datos para poder hacer nosotros la regresión. Y se asustó la persona. Pues ahí se dio cuenta que lo iban a detectar. Dijo, se me ha malogrado mi computadora y no tengo los datos originales. Pero era tan tosco el error que no tuvimos más remedio que jalarle a esta persona. Y no solo eso, sino que tendríamos la obligación de informar a SUNEDU que esta persona nos había intentado engañar a la universidad por una tontería de no revisar el trabajo o por no conocer el soporte matemático de lo que se está presentando. Entonces, yo estoy seguro que a ustedes no les va a ocurrir lo mismo, o porque no van a hacer trampa, o porque si la hacen ya saben que tienen que revisar los resultados para que sean coherentes. Y ahora ya no aceptamos una regresión sin que nos hayan presentado los datos de soporte para nosotros hacer la regresión. Listo. El programa informático también nos da este resultado, aprovechando que el usuario
solo es un aplicador. Dice, no, el usuario, mira, tiene que buscar el T calculado y buscar el T tabular y compararlo y ver el nivel de confianza y constatar las conclusiones. Mejor le damos un dato para que no necesite nada. Y esto es más o menos así. Ojalá que me resulte fácil de explicar. Por ejemplo, si yo tuviera una variable que distribuye f, el f calculado, y acá su distribución, lo que yo tengo, y todos tenemos, es la distribución probabilística, que es más o menos así. Y nosotros escogemos este nivel de confianza, 95%, 3.15, 3.1. Entonces decimos, mira, si el valor calculado resulta ser menor que 3.1, aquí hay 95% de confianza para aceptar la hipótesis nula. Y en este tramo hay el 5%. Estoy usando valores previos que yo he escogido, 95% y 99%. 95% y el valor tabular, 3.1. Este es un valor tabular. Y nosotros lo que vamos a hacer es buscar el valor calculado y si resulta menor que el tabular, aceptar la hipótesis nula. Y si resulta mayor que el tabular, no aceptar la hipótesis nula. Lo que hace el programa informático dice, no, mira, mucha chamba, el profesor tiene que buscar el F tabular, tiene que calcular el F calculado, compararlos y sacar una conclusión. Si este es el F calculado, el numerito que ha obtenido, el numerito 4.15, este 4.15 está a la derecha. Entonces le voy a informar que a la derecha de 4.15 existe menos del 5%. Y este valor es el pi-value. La probabilidad de encontrar un valor mayor que el calculado. Este es el F calculado. Entonces yo me daré cuenta, si el F calculado tiene un pi-value menor que 5%, quiere decir que a la derecha de el 4.15 hay 3%. Y ese 3% es menor que el 5% que incluye los valores a la derecha del valor tabular. Entonces, si este F calcula, este T pi-value es menor que 5%, es porque debe ser un valor que es el valor calculado, no el pi-value, sino el valor calculado de la variable aleatoria debe ser mayor que el tabular. Y entonces ya no tengo ni siquiera que buscar el tabular, ni siquiera buscar el calculado. Dame nomás este pi-value. Si es menor que 5%, debo aceptar la hipótesis nula. Y lo veo aquí, mira, este 603 es mayor que 3 largamente, debe estar, está lejos de 0. Este 0,0 menor que 5, 16, eso está lejos de 0. Debo, en absoluto, debo no aceptar la hipótesis nula. Sin embargo, y además, si el F calculado fuera menor que 3.1, fuera 1.8, estaría por acá. Y el pi-value me daría los valores, la probabilidad de encontrar valores mayores que 1.8. Entonces la probabilidad de encontrar valores mayores que 1.8 es mayor que 5%. El pi-value sería mayor que el 5%. Y eso implicaría que el valor calculado se encuentra en zona de aceptación. Y por lo tanto debería, que es menor que el tabular, que es 3.1, debería aceptar la hipótesis nula. Como vemos aquí abajo, miren, el pi-value es 24.49, mayor que 5%, 0.24 mayor que 5%. Debería aceptar la hipótesis nula. Este otro, 59%, está en zona de aceptación. Debería aceptar que los coeficientes de las dos primeras variables son estadísticamente cero. Los parámetros son cero, no los numeritos. Aquí el estadístico nos dice a veces, este numerito es insignificante, no es significativo estadísticamente. No, el que no es significativo es el parámetro, que lo concluimos que es igual a cero. Listo, ya tenemos esto lo hecho para la prueba F, hay que hacerlo igualito para la prueba T con dos colas. Entonces tenemos otro elemento para comparar, el pi-value, el F calculado, la zona de aceptación, la zona de rechazo, el nivel de confianza, el nivel de significancia. Listo. Voy a imprimir la pizarra porque de repente algunos dicen necesito tomar una foto. Quiero no olvidarme de la imagen, que no la veo después cuando busco la grabación. Ahí está. Este numerador del F calculado, este numerador del F calculado, este numerador es un valor único, es un número, es un único número porque se obtiene de aplicar mínimos cuadrados ordinarios en la muestra, que se obtiene un solo estimado de beta y un solo valor del vector E. Sin embargo, este numerito tiene varias formas de expresarse. No cambia el número, tiene varias formas de expresarse. Y esas formas de expresarse nos ayudan a explicar mejor las pruebas de hipótesis parciales o el efecto del intercepto o los indicadores de bondad de ajuste. Entonces, a partir de la aplicación de mínimos cuadrados ordinarios es que nosotros encontramos una serie de relaciones que vamos a revisarlas, su lógica, y usarlas después. Miren, estas primeras 4 afirmaciones tienen que ver con el numerador de beta de la prueba F calculada.
el valor calculado de la prueba F. Y se sustenta en este resultado de la aplicación de la técnica de mínimos cuadrados ordinarios. Porque la técnica nos dice que el estimador mínimo cuadrático y el estimado se tienen de esta aplicación. Por lo tanto, esta cosa por beta estimado debe ser igual a esta expresión. Todos numéricos, vectores aquí, que no es otra cosa que haber premultiplicado por x transpuesta x los dos lados de la igualdad. Todos conocidos, todo conocido. Y si eso es cierto, también es cierto que si premultiplico todo por beta transpuesta, da el mismo resultado, que esa es la tercera aplicación. Y como este coso es igual a y estimado, entonces también podría ser igual a beta transpuesta por x transpuesta por y estimado. Son iguales las tres expresiones. Y como este coso es y estimado, este otro es y estimado transpuesta. Y tengo que las cuatro expresiones indican el mismo número. Son diferentes formas de expresar el f calculado y diferentes formas de representar esta suma de cuadrados, esta forma cuadrática, porque esa es una forma cuadrática en beta. Y la matriz x transpuesta x es una matriz definida positiva. Por lo tanto, esta suma es positiva. La otra conclusión es esta segunda línea de trabajo. La segunda línea de trabajo es la relación entre e y x. Entonces me pregunto, ¿cuánto vale e transpuesta x? ¿Cuál es este valor? Ah, mire, profesor, este coso es la transpuesta de x transpuesta e. Si uno es phi, el otro también es phi, sin lugar a dudas. Si uno es phi, el otro es phi. En valores. ¿Y qué cosa es x transpuesta e? Ah, x transpuesta e es igual a x por y menos x beta estimado, porque todos son valores. Y esto sin duda es igual a x transpuesta y menos x transpuesta x beta. Profesor, pero esas son iguales, porque usted acaba de mostrarlo en el punto 2 puntos, que x transpuesta x beta es igual a x transpuesta y. O sea que estos vectores son phi, este producto es phi, que significa que los vectores de los errores estimados son ortogonales con las x. Cosa que más adelante vamos a usar con mucha intensidad. Porque diría, por ejemplo, que las x no han dejado ningún espacio en el error. En el e obtenido no hay ninguna vinculación con las x, porque son variables ortogonales, vectores ortogonales. No es posible establecer ninguna asociación. Y finalmente, esta última expresión, que también se puede trabajar rápidamente, porque esta expresión, la suma de los cuadrados de los errores, es igual al error, al vector de errores transpuesta por el vector de errores. Y este producto tranquilamente se puede expresar como el resultado de un trabajo matricial. Estoy seguro que y transpuesta e lo podemos escribir de esta manera, todos con valores, no con color azul. Y transpuesta y, luego menos y transpuesta x beta, el vector y transpuesta por y, el vector y transpuesta por x beta, menos beta transpuesta x transpuesta y, beta transpuesta x beta transpuesta x transpuesta por y, más beta transpuesta x transpuesta x beta. Y los dos últimos sumandos, si los miramos, los dos últimos sumandos son iguales, por la afirmación 3. Estos dos son iguales. Por lo tanto, se van. Y quedaría este resultado. Profesor, no, era y transpuesta x beta y usted ha usado la transpuesta, beta transpuesta x transpuesta y. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué es tan atrevido, profesor? Porque y transpuesta y es un número. Y y transpuesta x beta también es un número. Y transpuesta es 1 por n, beta es k por 1. Esto es un número. Y la transpuesta del número obviamente es el número. O sea, es lo mismo estas dos expresiones. Es lo mismo. Y entonces ahí es donde llegamos a esta expresión. E transpuesta E es igual a Y transpuesta Y menos beta transpuesta X transpuesta X beta. ¿Por qué? Porque ya dijimos, X transpuesta Y es igual a X transpuesta X beta. Nuevamente lo que hemos hecho y seguimos haciendo
es reescribir las relaciones. No es que cambien las relaciones, es que se pueden escribir de todas estas formas. Y por lo tanto llegamos a estas sumas de cuadrados. X beta es igual a Y sombrero, beta transpuesta X sombrero, X transpuesta es Y transpuesta sombrero, y me doy cuenta que esto va a ser una suma de cuadrados, todos positivos. Y si los tres son positivos, si usted tiene una suma de valores positivos, la suma o total es mayor que cualquiera de los sumandos, mayor o igual siempre que el resto de sumandos sean cero. Entonces, si Y transpuesta E no es cero, entonces Y transpuesta Y, la suma de los cuadrados de Y, es mayor que la suma de los cuadrados de Y estimado. A esta suma de los cuadrados de Y lo llamamos la suma de los cuadrados totales. A esta suma de los cuadrados de los estimados le llamamos la suma de los cuadrados de la regresión. Y a la suma de los cuadrados de E lo llamamos la suma de los cuadrados del error. Y ahí lo dejamos. Y la siguiente sesión comenzamos por ver las pruebas de hipótesis parciales. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Si fueran tan amables, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Si no hay ninguna pregunta, hasta aquí es la materia evaluable de la práctica calificada del día sábado. Nos vemos el día jueves a las 7 de la mañana, Dios mediante, y esperando que ya no haya problemas con el internet. En todo caso, si lo descubro, les mandaré el link porque a mí me envían el link por correo electrónico. Listo, jóvenes, nos vemos en la siguiente clase, Dios mediante. Gracias, chicos. Descansen. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor. Gracias. Hasta luego.